parte del doctor Ricardo Ferrer sobre inflamación y neumonía. El doctor Ricardo Ferrer es el director del área de críticos del Hospital Vall-d'Hebron, Hospital Universitario Vall-d'Hebron de Barcelona, y también un honor que es nuestro actual presidente de la Sociedad Española de Medicina Crítica, la CEMICIUC. Y bueno, la segunda sesión será impartida por el doctor Javier Pérez, que sabe que, bueno, tienen una especial agradecimiento por su esfuerzo en llegar a esta sesión. El doctor Javier Pérez Fernández es director médico del área del Departamento de Medicina Crítica del Hospital Baptista en Miami, y también es miembro de la directiva de la FEPINT, y va a hacer un update sobre neumonía asociada a ventilación mecánica. Y finalmente, también agradecer al doctor Rafael Zaragoza, que hemos pedido en el casi último momento que nos pudiera ayudar en esta sesión, que es el jefe de servicio del Hospital Universitario Dr. Pecer en Valencia, España, y es el coordinador del grupo de investigación sobre neumonía nosocomial, el grupo PANUCI, que, bueno, hace pocas semanas ha publicado un interesantísimo artículo sobre el tema en Critical Care. Él va a hablar sobre las limitaciones actuales del tratamiento de la neumonía nosocomial. A tratar son las infecciones, la inflamación y la neumonía que complica el COVID, sobre todo, ¿no? Y que es el tema que nos ocupa más estos días. Y voy a empezar con un caso clínico de un paciente joven, 58 años, sin comorbilidades, que ingresó en el hospital durante el mes de marzo, recibió tratamiento con antibióticos y antivirales, estuvo en planta y finalmente requirió ingreso en UCI, se manejó con cánulas nasales de alto flujo y finalmente necesitó intubación, 3 posiciones en prono, y presentó 3 complicaciones, 2 infecciosas. La primera, una neumonía asociada a la ventilación mecánica con cultivo negativo, tratada con meropenem, luego un cuadro de embolismo y finalmente otro episodio de neumonía de la ventilación mecánica, en este caso necrotizante, como pueden ver en las placas y en el tag que enseño, que fue tratada empíricamente con meropenem. El aislamiento fue para una Klebsiella aerógenes sensible a cefalosporinas y completó el tratamiento con cefotaxima y colonistina nebulizada. A pesar de estas complicaciones, pues el paciente tuvo una buena evolución clínica posterior. Pero esto es un poco el cuadro clínico que estamos discutiendo hoy, ¿no? Bien, como saben, estas fotografías de microscopio electrónico, como saben, el inóculo de SARS-CoV-2 en pocas horas, estos son 96 horas post-inóculo, produce millones de virones en la superficie de las células del epitelio alveolar, y esto se manifiesta en forma de una infección muy leve, moderada o grave, con la posibilidad de evolucionar de una a otra y con la posibilidad de evolucionar correctamente o realmente pues, evolucionar de forma fatal, ¿no? Y saben también que en esto juega un papel muy importante la inflamación del huésped, porque lógicamente el inóculo de todos los pacientes es el mismo virus, y lo que cambia, estos diferentes fenotipos que ven aquí expresados, pues cambia en función de esta inmunidad, si es una inmunidad protectiva, adaptativa, que combate bien el virus, o es una inmunidad disregulada en forma de hipercitoquinemia, activación de la coagulación y disfunción orgánica, ¿no? Esto de forma esquemática es lo que se puede ver concretamente en el pulmón, en forma de producción de edema local, activación del endotelio, del epitelio alveolar y activación de la coagulación a nivel local también en la circulación del capilar pulmonar, ¿no? Bien, con el grupo de Jesús Bermejo y muchos otros investigadores en España hemos descrito que el paciente crítico tiene una mayor carga viral en forma de un mayor porcentaje de viremia, y eso también se traduce en esta respuesta inflamatoria exacerbada que pueden ver a la derecha con estas citoquinas y biomarcadores de inflamación aumentados, que lo que traducen en el paper final, esto que les he enseñado es un preprint, pero en el paper final que ya ha sido aceptado en Critical Care, lo que pueden ver, lo que expresamos aquí es un mal control del virus por parte de la inflamación, ¿no? O sea, por parte del sistema inmunológico. Carga viral incrementada en plasma y una respuesta inflamatoria exagerada acompañada de una disfunción endotelial, la activación de la coagulación, hipercitoquinemia y daño local tisular.
También cuando vemos esto en forma de biomarcadores de inflamación que podemos medir más de forma rutinaria, como la procalcitonina, pues también es un biomarcador que usualmente no se eleva en esta infección viral, pero que cuando se eleva es un biomarcador que sugiere peor evolución clínica. 5 veces incrementa en 5 veces el riesgo de tener mala evolución clínica el incremento de este biomarcador. Esta hipercitoquinemia, que se ha discutido mucho y de hecho se ha intentado controlar con anticuerpos monoclonales, de hecho es una hipercitoquinemia que no es tan incrementada como por otras patologías que vemos de forma más o menos rutinaria, sobre todo en los centros de tercer nivel del síndrome de liberación de citoquinas, ¿no? Que sí que tiene realmente una cascada citoquímica que se bloquea muy bien con anticuerpos monoclonales. Hay más dudas que esta hipercitoquinemia relacionada con el COVID realmente se pueda controlar, pero esto, bueno, es un tema quizá para la discusión, ¿no? También sabe muy bien que los pacientes con algunos factores de riesgo, como es la diabetes, la hipertensión, la edad más avanzada, la obesidad, estos pacientes tienen un curso clínico peor, ¿no? Y probablemente está muy en relación con lo que estamos hablando, ¿no? Estos pacientes seguramente tienen un endotelio ya preactivado por la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que este segundo hit, este segundo daño por el propio COVID, ¿no? Y también hemos podido describir entre compañeros de aquí de España e Italia pues una cierta predisposición genética expresada en forma de polimorfismos en genes ubicados en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9 que favorecen pues también los cuadros graves de enfermedad por COVID-19, ¿no? Esta diapositiva yo creo que explica muy bien cuál es la situación actual de tratamiento, ¿no? Una combinación de antivirales, esta inmunomodulación que tenemos los corticoides bien establecidos, la anticoagulación en algunos fenotipos concretos, el uso de anticuerpos monoclonales en interrogante y la hemoperfusión aún con más interrogantes, ¿no? Y luego las terapias de soporte que yo creo que sí que son los factores, al menos desde el punto de vista del paciente crítico, que marcan más la evolución de esta enfermedad. Es decir, que tener una cama de UCI disponible y la posibilidad de acceder a este tratamiento de soporte realmente es el factor personalmente que en estas alturas, con las herramientas que tenemos, es el factor que ahora todavía es el que determina más la mortalidad de esta infección. Hay una gran variabilidad en esta encuesta que hicimos el verano pasado, una gran variabilidad entre la aplicación de los diferentes tratamientos, entre diferentes continentes, diferentes países. Todavía esto quiere decir que no tenemos un estándar de tratamiento. Bien, estos pacientes tienen factores de riesgo para presentar infecciones intrahospitalarias, la edad, comorbilidades, lógicamente la ventilación mecánica prolongada, la disfunción orgánica y el uso de medicamentos inmunomoduladores y la propia inmunodepresión del COVID probablemente son factores descritos en estos papers que tienen aquí abajo que se han asociado a mayor riesgo de enfermedad, de infección intrahospitalaria, ¿no? Bien, hemos visto estos cuadros, les he enseñado un primer caso clínico con un paciente con una neumonía asociada a ventilación mecánica, de forma necrotizante, en algunas veces con empiema. Probablemente el hecho de que la circulación pulmonar esté dificultada por fenómenos de embolismo, trombosis, infarto pulmonar, favorece también estas formas más avanzadas o más complicadas de neumonía en forma de necrosis, ¿no? Bueno, todas las neumonías virales, como saben, inflaman localmente el epitelio pulmonar en sus diferentes niveles y esto es un factor que favorece la colonización por bacterias posteriormente y que desencadena la superinfección bacteriana o la coinfección bacteriana en algunos casos, ¿no? Esto es común a todas las neumonías virales. Si juntamos además esta alteración del estado inmunológico en forma de inmunodepresión, como vemos en el paciente con COVID, con su linfopenia, etcétera, y la gran producción de moco que tienen estos pacientes que complica la ventilación mecánica y obliga a ser pacientes muy intervenidos en cuanto a necesidad de broncoscopias de limpieza, etcétera, todo esto es un sustrato que favorece la aparición de coinfección o superinfección. Realmente la coinfección parece mucho más frecuente en la neumonía viral gripal que en la neumonía por COVID. En general, neumonía pues, neumocócica o estafilocócica en la gripe y mucho menos frecuente, como digo, en el COVID, ¿no? Los grupos
español pues, describió muy bien pues, en esta secuencia de varios años analizando la coinfección en la neumonía gripal, pues que esta coinfección está en torno al 16%, pero con una gran variación de año a año, de años del 11, años del 23%, pero en general la coinfección es relativamente frecuente, siendo neumococo en esta serie el más importante y asociándose la coinfección a una mayor mortalidad. Bien, en el COVID la coinfección es menos frecuente, pero la superinfección se ha descrito entre un 30 y un 65% de los casos, depende si visitas estudios en China o estudios en Italia. Los metaanálisis marcan una tasa de coinfección de alrededor del 3,5%, de superinfección del 14%. Lo importante de este metaanálisis canadiense es que el 72% de los pacientes recibían antibióticos a pesar de que la coinfección era tan poco frecuente, ¿no? Entonces aquí hay un factor a modular. También hay una gran heterogeneidad en cuanto al uso de antibióticos empíricos cuando el paciente ingresa con una neumonía por COVID. Aquí tienen 32 hospitales americanos y ven la gran variabilidad que hay en cuanto al uso de antibióticos, pues de hospitales que no llegan ni al 30% y otros que superan pacientes que reciben antibióticos empíricos en la neumonía por COVID-19, ¿no? Otro factor importante es los pacientes que requieren el máximo nivel asistencial, aquellos pacientes que requieren ser trasladados a un ECMO Center como el nuestro, pues en muchos casos el motivo de traslado es una neumonía COVID complicada, con fenómenos de trombosis, pero también con infección. Y de hecho, el 50% de la mortalidad de los pacientes que son trasladados a un ECMO Center fallecen precisamente por el imposible control de esta infección con estos fenómenos de necrosis de infección complicada. Por lo tanto, la infección es un factor importante. En cuanto a la microbiología, aquí sí que en el COVID predominan gram negativos, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacter serratia. Los hongos pueden estar también. Esta es otra serie. Hospital Clínic de Barcelona. Son pacientes globales del hospital, pero les pongo lo que tiene que ver con los pacientes que están en el ventilador. Pues tenemos, en este caso, describen pues Staphylococcus, Pseudomonas, Stenotrophomonas, Klebsiella y serratia como causa de neumonía. Un 4,7% de superinfecciones, la mayoría gram negativos. Cuando miras prisma del hospital, esto es menos frecuente. Cuando miras prisma de la UCI, esto es mucho más frecuente, ¿no? La mortalidad elevada, por supuesto. La mortalidad se incrementa en estos pacientes y lo importante, como siempre, es el diagnóstico precoz. Muy complicado porque estos pacientes ya tienen hipoxemia, fiebre, infiltrado radiológico y hemos de recurrir a otras herramientas, como por ejemplo pues, el seguimiento del estado hemodinámico del paciente y algún biomarcador como la procalcitonina o la leucocitosis, ¿no? De hecho, hay algún estudio como este que está publicado aquí, donde parece ser que con el uso de procalcitonina pues, consiguen reducir el número el uso, la presión antibiótica, ¿no? En la gráfica del centro, si miran a la izquierda, son los pacientes que tienen PCT por debajo del punto de corte. Hay un menor uso de antibióticos comparados con los pacientes que están a la derecha que tienen PCT por encima de 0,25 y que se usó mucho más frecuentemente el antibiótico. Y si miran la mortalidad en la gráfica de la derecha, bueno, pues este grupo con PCT más baja y menor uso de antibióticos, la mortalidad no está incrementada, traduciendo que es una práctica probablemente segura utilizar este biomarcador para racionalizar el uso de antibióticos, ¿no? También en cuanto al diagnóstico, quizá puede ser de utilidad la ecografía a pie de cama, la ecografía pulmonar a pie de cama, al menos en ese estudio italiano parece que asocian el diagnóstico clínico, es coincidente con un cambio del patrón radiológico de intersticial a consolidación. Por lo tanto, bueno, es una de las herramientas. Es complicado mover estos pacientes al escáner. Yo creo que el escáner aporta mucho valor, pero no puede hacerse cada día. La ecografía, el 30% de las neumonías son neumonías necrotizantes y el 30% son por microorganismos multiresistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgos en este ajuste por propensity matching? El uso de corticosteroides es un factor de riesgo para desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica. El tocilizumab lo es de modo no macheado, dijéramos, no ajustado, y cuando se ajusta el TOCI pierde significancia y solo queda el corticoide, ¿no? Pero bueno, parece que la inmunomodulación, así como otros factores, pueden explicar
también un mayor número de infecciones. Y si miramos el pronóstico, la mortalidad pues pasa del 15 al 25 en el grupo de pacientes con neumonía. Por lo tanto, parece que la mortalidad atribuible a la neumonía puede estar en torno al 10%. Esta neumonía suele aparecer dentro de la segunda semana y luego, lógicamente, reduce el tiempo hasta la muerte. En cuanto al tratamiento, no entraré mucho porque yo creo que, bueno, aquí tenéis los factores de riesgo de las guías americanas y europeas de tratar la neumonía nosocomial. Hay una charla específica para abordar el tratamiento de la neumonía nosocomial. Simplemente deciros que en el COVID pienso que la ecología local juega un papel muy importante y, por lo tanto, hay que estar muy pendiente de esto, especialmente si tienen que expandir las UCIs de una forma muy importante y tienen que trabajar en coordinaciones de este tipo con áreas abiertas, diáfanas, para poder manejar todos los pacientes COVID con una sola EPI, ¿no? En estas situaciones quizá la infección cruzada es mayor, los brotes de multiresistentes son mayores y es algo a considerar en sus pautas de tratamiento empírico y dirigido de estas infecciones que tendrán pues una sesión dedicada solo a este tema, ¿no? Bien, creo que estoy más o menos en tiempo. Decirles que pienso que la neumonía bacteriana es una complicación frecuente del COVID-19 grave. Algunos estudios reportan alta mortalidad. Los bacilos gram negativos son una causa frecuente de neumonía en el COVID y el multiresistente debe ser considerado en ciertas unidades, especialmente unidades abiertas. La neumonía necrotizante del empiema puede verse en algunos casos y, por lo tanto, la estrategia de sistemas PROA, antimicrobial stewardship, control de infección, son esenciales durante el manejo de estos pacientes. Muchísimas gracias por la atención. Lo que es la neumonía asociada a respirador o neumonía asociada a ventilador, como hemos hablado. Y vamos a hablar, obviamente, de algo que ya Ricard mencionó un poquito, ¿verdad? Y es el hecho de que la neumonía asociada a ventilación mecánica y la neumonía asociada a hospitalización, pues cuentan con son una de las condiciones más importantes en lo que llamamos infecciones adquiridas en el medio hospitalario, ocupando prácticamente un cuarto total de las infecciones, y esto representa, obviamente, además de un aumento serio en la morbilidad de los pacientes, pues por supuesto un costo adicional y un aumento en la mortalidad. Como bien hemos nombrado anteriormente, ya Ricardo me habló, hay dos tipos de infección. Lo que se asocia en la parte temprana a la ventilación mecánica, menos de 4 días, que generalmente también representa una asociación a un ambiente microbiológico menos virulento, que generalmente proviene de la comunidad, que generalmente es mucho más sensitivo a antibióticos, y aquel que realmente se adquiere dentro del hospital, más allá de los 4 días, que es más virulento, que presenta generalmente una alta proporción, una mayor proporción de gérmenes multiresistentes. Y de nuevo, esto es el ejemplo que también Ricard mencionó un poquito, y no para aburrir y ser repetitivo, pero sí porque representa el comienzo temprano o la aparición temprana de infección y la aparición tardía y el tipo de gérmenes que obviamente se asocian a este tipo de infecciones. Como vemos, la pseudomonas y el estafilococo resistente son mucho más frecuentes dentro del ámbito hospitalario, y así pues la Streptococcus pneumoniae o el estafilococo, pero sensitivo, es mucho más frecuente en el medio comunitario y por tanto mucho más prevalente en las infecciones tempranas. Hemos barajado criterios diagnósticos por mucho tiempo y obviamente los criterios invasivos son los preferidos, pues porque son realmente mucho más adecuados y nos presentan una mayor especificidad al respecto del tipo de germen que puede estar asociado, y ahí están los valores que generalmente se usan. Y obviamente, de nuevo, usando la broncoscopía como método de elección para su diagnóstico más certero, pues sigue siendo obviamente lo que lo determinamos el método estándar, ¿verdad?, del diagnóstico. Entonces, un par de preguntas que siempre se nos plantean, pues, y que vamos a seguir un poco lo que las guías dicen dentro de la controversia de medicamentos. Por un lado, si los cultivos cuantitativos deben hacerse y seguir estos thresholds que hemos hablado, estos criterios o umbrales diagnósticos que hemos hablado, para quitar de alguna manera o disminuir el uso de antibióticos comparado con continuar los antibióticos, ¿verdad? Y ciertamente la recomendación que la Asociación de Infectología Americana, sí podemos y debemos de escalar los antibióticos una vez encontramos
que el número de colonias no cumple el umbral adecuado de infección, aunque esta recomendación es una recomendación muy débil y está basada en muy poco nivel de evidencia, así que seguimos con la misma controversia. Y la razón por la que se recomienda esto es porque de alguna manera el uso de antibióticos también genera un daño y aumenta un costo. Entonces, hay que siempre buscar una alternativa a la infección, es decir, porque él mismo es una neumonía, por supuesto, estar muy consciente de qué tipo de terapia hay broncoscopía, en el caso de que la broncoscopía sea lo elegido, el grado de sospecha clínica que tenemos, la presencia o no de una sepsis severa que puede ocurrir y, por supuesto, el que haya o no una mejoría clínica que sea lo que de alguna manera nos limite el uso o nos favorezca. Una recomendación muy vaga, una recomendación obviamente pues llena de controversias. Bueno, pues no creo que nos haya solucionado aspecto, ¿verdad? La respuesta. Entonces, en aquellos pacientes en los que sospechamos una neumonía que no necesariamente es asociada al ventilador y la respuesta o la pregunta es, ¿debemos siempre hacer una broncoscopía o podemos usar un tratamiento empírico? Y de nuevo, la recomendación es que se haga algún tipo de muestreo respiratorio, muestreo de tejido, muestreo de secreciones del tratamiento empírico. Pero de nuevo está basado en muy poco nivel de evidencia y de nuevo volvemos a lo mismo, el uso de el descalamiento de antibióticos para aquellos pacientes en los que haya unos grados de mejoría, en aquellos lugares o en aquellos momentos en los que los cultivos revelen negatividad. Y entonces también hay un aspecto determinado en las guías de recomendación al respecto del uso de métodos no invasivos. Estos métodos no invasivos son obviamente la expectoración de esputo normal o la inducción del esputo, el hecho de poder succionar nasotraquealmente o incluso la aspiración endotraqueal en pacientes sin llegar a hacer la broncoscopía, o sea, no broncoscópica. Entonces, en aquellos pacientes que están en los que sospechamos de nuevo una neumonía, cuál es el papel que tiene la procalcitonina en estos casos y si debe ser usado como un criterio clínico solitario de alguna manera o aislado para iniciar o no iniciar antibióticos. Entonces, el criterio es que se prefiere, las guías prefieren usar y la recomendación de los expertos es preferir usar los criterios clínicos sin tener que envolver a la procalcitonina, que en realidad no añade mucho al valor. Y esto es una recomendación fuerte basada en un nivel de evidencia moderado. Es decir, no hay que esperar un valor de procalcitonina para empezar los tratamientos antibióticos. Deben ser empezados empíricamente y no retrasados a ese respecto. Y hay mucha evidencia al respecto de que el comienzo temprano de estos antibióticos de manera empírica, sobre todo si están acertadamente iniciados, es decir, sobre todo si van dirigidos a la flora más específica que podemos pensar, tienen un sobrevivencia mucho más elevado en los pacientes. Entonces, en aquellos pacientes, de nuevo, ¿hay algún otro criterio clínico, hay algún otro criterio diagnóstico que podemos usar o no? Y entonces, de nuevo, las guías prefieren volver a los criterios clínicos antes de usar elementos de marcadores mucho más caros, mucho más difíciles de obtener, mucho más restrictivos al respecto, porque no aportan mucho más y, de nuevo, mucho más importante empezar el antibiótico de manera temprana, sobre todo empíricamente dirigida. Y eso es lo más importante. Hay criterios clínicos o de alguna manera marcadores o vamos a decir modificadores o cuantificadores clínicos como el Clinical Pulmonary Infection Score Calculation, que se ha usado o se ha querido usar como un método diagnóstico apropiado para determinar neumonía o no. Y la pregunta de nuevo que las guías se hacen es si esto debe ser algo que usemos universalmente o no. Y la respuesta es, de nuevo, nuevamente, no aporta mucho más a la sospecha clínica que hemos determinado anteriormente y no debemos esperar una positividad o un aumento en el número del CPIS para aumentar o para comenzar los antibióticos empíricos en esos pacientes. Y la otra respuesta es algo que nos encontramos muy frecuentemente en nuestros pacientes, pacientes que desarrollan una traqueobronquitis asociada al ventilador, pero que no necesariamente tienen criterios de neumonía, es decir, no hay infiltrados o un mínimo empeoramiento de la oxigenación. Y de nuevo, en este caso, las guías y la Sociedad Americana Torácica recomiendan no comenzar antibióticos en estos casos, porque aumenta obviamente la selección bacteriana y porque en realidad
no hay mucha evidencia que esto se traduzca después al desarrollo de una neumonía asociada. Entonces, la otra gran pregunta es si los tratamientos empíricos deben ser marcados por algún tipo de criterio o deben ser usados de acuerdo a la data que cada hospital o cada institución tiene. Y yo creo que esto es definitivamente lo más acertado. Y obviamente uno tiene que ser muy consciente de qué tipo de flora patógena existe en tu hospital y en tu comunidad para determinar qué tipo de tratamiento empírico debemos desarrollar. Y de nuevo nos remitimos a muchos de los artículos que han sido del grupo colaborador español, Marin Kolev, Niederman, que han señalado en diversos estudios que el uso de antibióticos de manera empírica, pero dirigida a la flora adecuada y si son acertados, aumentan la sobrevida de los pacientes y disminuyen las complicaciones. Y esto es algo obviamente ya claramente determinado. Creo que ya hemos hablado un poquito al respecto de esto, pero si estamos buscando la fase de Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa, obviamente vamos a usar un tipo de antibiótico. Y de nuevo, lo más importante en todo esto es usar antibióticos que sean adecuados a la flora patógena de la comunidad o de la institución. Entonces, el uso de un antibiótico para methicillin sensitive Staph aureus, o sea, para un Staphylococcus aureus que sea sensitivo, es importante e interesante porque abre la puerta a pensar mucho de las zonas donde nosotros trabajamos. Más del 70% de los estafilococos en la comunidad son sensitivos y el estafilococo sensitivo. Entonces, obviamente es importante no olvidarnos de este aspecto y yo creo que eso es lo más importante de esta diapositiva, que quizás está un poquito cargada de elementos. Por supuesto, el uso de 2 antibióticos ante pseudomonas sigue siendo una recomendación básica si existe sobre todo una resistencia antimicrobiana a pseudomonas en el ambiente, si más de un 10% de los aislamientos, de los cultivos, las colonias son gran negativos, son resistentes a la gente que se consideró como una monoterapia, o si existe obviamente un desconocimiento simplemente del tipo o de la proporción de agentes o de evidencia al respecto, y la recomendación es muy débil. También en aquellos pacientes donde existe, de nuevo, menos de un 10% de colonias que son resistentes, sí se recomienda el uso de una terapia, una monoterapia contra la pseudomonas, pero de nuevo, con muy poco grado de evidencia y muy poca recomendación, una debilidad en la recomendación. El uso de colistina o aminoglucósidos como agentes para tratar gram negativos, si están disponibles, pues es una recomendación que se da, pero de nuevo, basada en muy poca evidencia. Y esto también es muy importante. Muy importante, sí, siempre, de alguna manera, acortar el tratamiento más posible y de escalar, porque uno de los problemas que muchas instituciones estamos teniendo es ciertamente la aparición del C. diff, y lo que es el Clostridium difficile es algo que obviamente ha creado grandes problemas en nuestras instituciones y hay que monitorear, individualizar en cada particular institución y determinar efectivamente cuál es el mejor tratamiento, el tratamiento más óptimo. Otra de las situaciones es identificante en este caso para determinar la dosificación o debemos seguir lo que llamamos la farmacokinética, la farmacodinámica y mantener la medición de niveles en cada paciente. Y esto es una recomendación que las sociedades hacen, pero de nuevo basado en mayormente una opinión de expertos y no tanto en una evidencia sostenible desde el punto de vista de publicaciones. Hoy, últimamente, tenemos una serie de productos que son inhalados y el uso de antibióticos inhalados está, obviamente, ocupando un poquito más nuestra atención. Y las guías también tratan un poquito al respecto y, sin embargo, no le dan un gran protagonismo, ¿verdad?, al respecto. Y obviamente están disponibles, se pueden usar, pero es realmente no común en todos los hospitales, en todas las instituciones, no está disponible para todos y realmente pues seguimos estudiando un poquito más al respecto. 7 días o 15 días, es decir, 7 o 14 días y es el curso más largo o más corto. Y yo creo que ya esto está cada día más respondido y cada día más predominantemente aceptado, que el curso más corto es más aceptable. ¿Por qué? Porque disminuye los efectos secundarios que los cursos de larga duración van a tener, especialmente infecciones asociadas tales como el Clostridium difficile, como hemos nombrado antes, y esto es importante. Sobre todo
si hay una mejoría desde el punto de vista clínico, radiológico o incluso en la gasometría arterial de estos pacientes. Y de nuevo, incluso en el hospital, en la neumonía adquirida en el hospital, en el ambiente hospitalario no ventilada, también es la misma recomendación. Y de nuevo, la otra pregunta es de escalamiento. Es decir, yo inicio 3 antibióticos inicialmente porque sospecho que, bueno, puedo tener pseudomonas y voy a decidir una terapia dual para pseudomonas de un estafilococo resistente y voy a añadir, pues, un caso como linezolide. Y en este caso, ¿puedo o debo de escalar? Y la respuesta es sí. Pero de nuevo, no hay tanta evidencia al respecto. Hay una gran recomendación por parte de los expertos que una vez yo tengo evidencia de que no existen gran positivos, por ejemplo, en el lavado broncoalveolar o en el pura, donde no tengo ninguna presencia de gran positivos, pues es adecuado el eliminar esa cobertura y viceversa. Si no tengo evidencia de gran negativos, pues eliminarlo de alguna manera o ir a una monoterapia en lugar de una terapia dual. Y esto, de acuerdo, es lo que la recomendación habla, pero con muy poco nivel de evidencia. Y, de nuevo, la procalcitonina tiene algún valor al respecto y nos puede ayudar en determinar si el paciente ya le puedo descontinuar el tratamiento. Es decir, yo empecé empíricamente estos antibióticos, el paciente a los 2 días llegó negativa y eso me ayuda en algo y puede ayudarnos, y las guías recomiendan que quizá podemos usarla para este valor, pero que en realidad es una recomendación, de nuevo, muy floja, con muy poco nivel de evidencia. Y la otra pregunta es si esto me puede ayudar a determinar que el tratamiento lo puedo descontinuar al día 7º en lugar de continuarlo por 7 días más, y eso también es posible. Recuerden siempre que las realidades es que los factores de riesgo son relacionados como tal, pero también en muchas ocasiones están relacionados al tipo de instrumento que estamos usando, en este caso el ventilador, los tubos o la traqueostomía y el tipo de otros tubos que estamos introduciendo al paciente a nivel de la cavidad oral, manos, el cambiado yo creo que esto es algo que todos hemos vivido alrededor de la epidemia de COVID, donde quizá nuestra higiene o cuidado del paciente ha disminuido de alguna manera o ha sido modificada grandemente, el número de veces que el personal de enfermería nosocomiales que ciertamente son preocupantes. Y entonces yo creo que es muy importante recordar que existe en la pantalla, la elevación de la cabeza de la cama entre 30 y 45 grados, el parar de alguna manera la sedación, lo que llamamos el sedation holiday, listo para ser estubado diariamente, el uso de lo que llamamos la profilaxis de stress ulcer y el uso también, por supuesto, de la profilaxis para trombosis venosa profunda y, por supuesto, el último criterio que nos ayudó mucho, particularmente a nosotros, fue el añadir el cuidado oral diario con clorhexidina. Nosotros desde el año 2012 hasta el año 2020 hemos tenido un episodio de neumonía asociada a ventilador en nuestro sistema hospitalario. Y eso ha sido muy, muy importante porque ha sido uno de los primeros. Tanto fue así que ya ha habido muchos otros sistemas hospitalarios que lo han conseguido y los criterios que los centros de Medicare han establecido han cambiado los criterios. Y no ventilador, sino condición asociada a ventilador. Y la condición asociada a ventilador está definido ahí como después de que un paciente está estable o mejorando los parámetros de ventilación, en algún momento que usted tiene que modificar el ventilador y elevar los parámetros, por la razón que sea, es una condición asociada a ventilador. Esa condición asociada a ventilador, si existen signos de inflamación o infección, se convierte en una infección relacionada a ventilador. Entonces, el término de neumonía asociada a ventilador, los criterios de organización ya de los Estados Unidos ha desaparecido y estamos hablando de infecciones relacionadas al ventilador, de nuevo, porque varios centros, incluyendo el nuestro, pues prácticamente en 6 años no tuvimos ninguna infección, ninguna neumonía asociada a ventilador, y esto ha hecho cambiar el término para cualquier tipo de afectación que se produce en estos pacientes. Y también se nos ha asociado 2 componentes adicionales que son el cambio, como ven al final de la diapositiva, en la última línea, el cambio del tubo nasogástrico al tubo orogástrico y el obligar el lavado de manos por parte del personal que atiende a estos pacientes como parte de los componentes del bundle, ¿verdad? Del complejo de protección contra
contra la neumonía asociada a al ventilador. Les agradezco muchísimo la atención y, por supuesto, estaré dispuesto a responder cualquier pregunta. Y, de nuevo, Marcio, muchísimas gracias por la oportunidad. Un poquito crítico y voy a intentar los próximos 15 minutos, pero no llegar, a un poquito sobre los riesgos. O sea, un paciente ventilado es un paciente en riesgo y un paciente hospitalizado es un paciente en riesgo, y creo que tenemos bastantes limitaciones en su manejo vigente. Estos pacientes tienen riesgo de sufrir una infección por multiresistentes, ser inadecuadamente tratados, desarrollar resistencias durante el tratamiento. Por supuesto, nos van a aumentar los costes y además tienen el riesgo de ser un paciente de riesgo, que luego ya veremos lo que es. Y, por supuesto, tenemos límites también para cambiar nuestra actitud frente a ellos, como son las propias barreras hospitalarias al cambio, que las guías son buenísimas, pero solo salen cada 4 años y no están del todo actualizadas, de la terapia inhalada, que ya ha hablado Javier algo, bueno, algo no bastante, de la colonización previa, de no disponer las técnicas rápidas microbiológicas, que a lo mejor nos facilitarían muchas cosas. También los antibióticos disponibles, algunos de ellos los usamos porque no tenemos otra cosa, y también pues desconocemos los nuevos y a veces pues no los usamos por eso. Finalmente, un pequeño posicionamiento. Bueno, estos son los datos de multiresistencia en el Estudio Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial en las UCIs españolas, y como ven ustedes, pues es muy fácil equivocarse aunque uses 2 fármacos, porque fíjense pues que si yo pongo meropenem a un paciente, a ver por dónde lo tengo, el imipenem, y yo pongo imipenem o meropenem a un paciente y pongo ciprofloxacino, posiblemente me equivoque en un 20% aunque haga terapia combinada. Estos son los datos de resistencia en el último año que tenemos registrado, y pues lo mismo, o sea que hay para levofloxacino o para meropenem, fíjense, el 37% de las cepas aisladas son resistentes. Pseudomonas saben ustedes que es el microorganismo más frecuente de la neumonía nosocomial, tanto hospitalaria como asociada a ventilación mecánica. Y no solo eso, sino que esta famosa pseudomonas pues está haciendo progresivamente más resistente, son datos nuestros también, incluso se ha llegado a hacer hasta un 4,4% en nuestra serie española resistente a la colistina. También sabemos que los pacientes con una infección por Pseudomonas aeruginosa, en este caso bacteriémica, que sean carbapenem resistentes, pues tienen una mortalidad mayor que si fueran sensibles. Entonces, tenemos que tener este panorama porque tenemos que conocer nuestra flora local. Ser inadecuadamente tratado, especialmente cuando un paciente está en extrema gravedad, pues desgraciadamente acertar a la primera con el antibiótico adecuado, pues seguro que aumenta su supervivencia. Pero desgraciadamente Pseudomonas, aquí la tenemos, pues es el microorganismo más frecuentemente maltratado, digamos así, inadecuadamente tratado. Que los pacientes en los cuales escalas tienen una mayor mortalidad que aquellos en los que desescalas. También, y en especial en Pseudomonas, pero también en otros microorganismos, conocemos y sabemos, un grupo español en Palma de Mallorca, donde Marcio también reside y trabaja, aunque de distinto hospital, pues nos han enseñado que a veces la resistencia secundaria de Pseudomonas a determinados microorganismos es mayor que la primaria. Y esto se asocia a que estén ingresados mucho tiempo en la UCI, a que ya haya un aislamiento previo en el paciente de Pseudomonas aeruginosa, o que los tratemos durante mucho tiempo. Y con todos los antibióticos, pues con la mayoría de ellos. Desde luego, con betalactámicos puede pasar, pero parece que pasa menos con cefalosporinas y parece que pasa menos con quinolonas. Pero lo que sí que está claro que cuanto más tiempo tratemos a los pacientes, lógicamente, con una infección por Pseudomonas aeruginosa con un antibiótico, desgraciadamente, más probabilidad tendrán de desarrollar resistencia. Y aquí tienen pues para meropenem, excepto para aminoglucósidos, para el resto meropenem, piperacilina, tazobactam y ceftazidima fueron positivos en el tiempo. Por supuesto que son datos valencianos. La infección por Pseudomonas aeruginosa aumenta claramente el coste y también la estancia en las unidades de cuidados intensivos y por supuesto el coste aumenta mucho más si el paciente tiene una cepa multiresistente. Y luego, esto sí que lo hemos desarrollado en el paper que recientemente hemos publicado en nuestro grupo Panucci, que ser de riesgo es ser de riesgo. Y nosotros lo decimos coloquialmente en nuestras unidades, pero el problema cuando una persona nosocomial es que no tose los mocos.
perdón, no tose los mocos. Y eso ocurre tanto en las salas como en la UCI. Aquí tienen en progresión de verde menos grave a rojo más grave, como puede llegar a ser muy grave también si fracasa tu tratamiento en la sala, que esto lo podemos analizar luego si queréis en la discusión, y te conviertes en una neumonía hospitalaria ventilada posteriormente. Bueno, y esta neumonía adquirida en el hospital es más grave que la asociada a ventilación mecánica. Pues fíjense en este esquema de Nacho Martín Loeches con Saider y Tinsic, pues fíjense que muy probable, una neumonía hospitalaria puede llegar a requerir en 20% de los casos ventilación mecánica y llegar a una mortalidad del 31%. O sea que sí que es una entidad bastante seria y que yo creo que hasta hace poco tiempo no la teníamos enfrente. Conocer cuándo esta neumonía se puede desarrollar, fundamentalmente en los primeros días de riesgo, pues posiblemente nos haga que podamos estar más encima. Y luego conocer, por supuesto, en el artículo de los revisores nos pidieron que revisáramos cada uno de los factores de riesgo para cada uno de los microorganismos más frecuentemente aislados en neumonía nosocomial. Pues bien, es verdad que hay pocas diferencias, pero pues a lo mejor el alcohol en el uso de alcohol en pseudomonas, pero bueno, aquí las tienen descritas y también las tenemos que tener en cuenta, como es el caso de pseudomonas. En cuanto haya acabado de hablar de riesgo, voy a ver cómo voy de tiempo, sí. Y cuando barreras al cambio, lógicamente, pues en el hospital muy probablemente tengamos problema de farmacia a lo mejor, los grupos PROA del centro, las propias resistencias y la flora local que tengamos, el desconocimiento de los nuevos fármacos o incluso también que estemos limitados por el coste. Si se fijan esta es la tabla de usos de antibióticos del año pasado en nuestro ENVIN y los nuevos fármacos aquí, como ven más frecuentemente usados, no hay ninguno. Nos vamos a allá infección intrahospitalaria e intra-UCI, sí que en un 1% de los casos se usaron dos de los nuevos antibióticos que tenemos últimamente, que son ceftazidimab, avibactam y ceftolozano. Las guías, pues fíjense, esto lo hicimos hace 11 años, esto fue una guía del grupo de trabajo nuestro de infección en la Sociedad Española de Intensivos y fijaron que prácticamente cuando sospechamos una neumonía asociada a la ventilación mecánica y sabías que podía ser un gran te podías plantear el uso de terapia combinada o de, tengo problemas aquí, el uso de terapia combinada, más microorganismos podías desescalar y si tenías un multiresistente, pues no tenías otra cosa, podías plantear la infusión continua y la colistina y si no, pues utilizabas un tratamiento estándar. Esto en el año 2016 con las guías de la ISA volvió a salir, o sea que no había cambiado mucho. Un fármaco del grupo B, un fármaco del grupo C, aunque sí que es verdad que ya en estas guías pues apareció el concepto de la neumonía hospitalaria asociada a la ventilación mecánica. Sí que reforzar la idea que hacen las guías europeas, que consideran muy importante para la elección del tratamiento empírico, que conozcas tu flora local y el riesgo que tienes de microorganismos multiresistentes y que el paciente esté en shock séptico. Terapia anilada, comentado Javier, en las guías americanas sí que se sugiere cuando no tienes otra cosa un microorganismo multiresistente y utilizar colistina. Pero es verdad que en los ensayos últimos clínicos, en este nosotros intervenimos, en el IASIS, pues no hubo diferencias en la mortalidad, lo que sí que parece que erradica antes. Y al erradicar antes, pues también disminuye la incidencia para que aparezcan cepas resistentes. Bueno, la colonización previa, siempre hemos pensado que es un paso bronquitis. La colonización es necesaria, pero no es suficiente. Y fíjense en este paper ya, con los criterios que ha comentado Javier, de eventos asociados a la ventilación, solo el 6% de los pacientes que tenían una ABLE previa desarrollaron una neumonía. Las técnicas rápidas, nosotros tenemos la suerte en nuestro hospital que tenemos microbiología a las 24 horas de poder utilizar un GRAM y alguna otra técnica rápida más, pero aún así en este paper de hace tiempo, en el año 2017, terapia por las guías era bastante, o parecía, salía mejor para el paciente que si te guiabas por el GRAM. Y es verdad que cuando te revisas metaanálisis del GRAM, pues tiene una sensibilidad y especificidad que nos gustaría que fuera más alta.
Sí que nosotros sí que lo hacemos y el uso de tiras de té sobre placa antes de conocer microorganismos para conocer sensibilidad te permite disminuir el tiempo de tratamiento inadecuado. Pero es verdad que los grandes expertos nos dicen que usemos técnicas moleculares. Ojalá tuviéramos esto ya disponible, que identificar los microorganismos que están afectando a nuestro paciente. Eso no lo tenemos, pero sí ya tenemos cosas como FilmArray o técnicas moleculares rápidas que tienen un valor predictivo negativo, que detecta microorganismos habitualmente que se asocian a nuestras neumonías y que tampoco tienen un desdeñable valor predictivo positivo. Los antibióticos disponibles tenemos que conocerlos. Para nuestro esquema que han comentado antes de nuestro trabajo de Panucci, pues nos pidieron que pudiéramos todos aquellos antibióticos que no salieran una tabla y definir por qué no. Entonces, fíjense, lo primero, que solo han habido, a lo mejor son muchos, 9 ensayos clínicos de neumonía nosocomial en los últimos 10 años. Y fíjense, no hemos puesto tigeciclina porque tiene un warning de la FDA, no hemos puesto doripenem por lo mismo, no hemos puesto ceftobiprol también porque en neumonía asociada a ventilación mecánica pues no alcanzó la no inferioridad. Sí que hemos destacado el papel de ceftriaxona tazobactam en la neumonía no destrozado, pero si creemos, si quieren, luego lo hablamos, que el papel de la colistina, pues prácticamente hoy hay que utilizarla cuando no tengas otra cosa. Son datos antiguos en los cuales los pacientes con infección por pseudomonas y neumonía asociada a ventilación mecánica tratados con colistina tenían una mortalidad del 53%, y en este ensayo clínico que nosotros intervenimos ya hace un par de años, sí, aunque salió publicado el año pasado, lo que nos dice que colistina por su mayor nefrotoxicidad, por lo cual tampoco se pudo ver si alcanzaba la no inferioridad, ¿no? Pensábamos en su día, aquellos que tuvimos que tratar a Acinetobacter muchos años multiresistente, que la combinación sinérgica de meropenem con colistina in vitro podía ser en vivo también y lo usábamos, pero este paper también recientemente publicado también nos demuestra, bueno, alcanzó la no inferioridad, tenemos otra arma terapéutica más y que muy probablemente para Klebsiella pneumoniae sea de elección y que es verdad que tenemos que conocer los nuevos antibióticos. Yo me sorprendo y dentro de la UCI, si yo pongo ceftriaxona tazobactam, por ejemplo, cubro con más posibilidades y me equivoco menos que incluso combinaciones de varios fármacos. Esto también es un estudio español in vitro que lo corrobora e incluso pues ya tenemos datos que no son ensayos clínicos en tiempo real que nos dan mortalidades con los nuevos fármacos para determinados microorganismos menores que las habitualmente reportadas. Lo mismo ocurre en este estudio, que no les quiero incorporación de los nuevos fármacos y ponerlos donde consideramos que pueden tener ventajas. En nuestro caso, las ventajas asociadas, pensamos que para pseudomonas aeruginosa debemos utilizar ceftriaxona tazobactam y para aquellos que tengan un mayor predominio de Klebsiella pneumoniae, especialmente KPCs, el uso de ceftazidima y bivactam podría ser pues eso, de elección tanto en empírico como en dirigido. Y bueno, queda a su disposición y para preguntas, pero he ido un poco de prisa, pero para que pueda haber un poquillo de debate. Gracias. Ricardo, con relación al tema de la inmunomodulación con el COVID, ¿tú crees que va a poder llegar algún fármaco que pueda actuar, que todos los tratamientos de inmunomodulación, en el caso del COVID, pues o no tienen evidencia o incluso han sido bastante negativos? Bien, si tiene que funcionar la inmunomodulación en la sepsis y en este caso en la sepsis viral, que es el COVID, este es el escenario perfecto, ¿no? Porque tenemos miles de pacientes o millones de pacientes con la misma infección, o sea que el factor heterogenicidad por parte del microorganismo está eliminado. Solo queda la heterogenicidad por parte del huésped. Yo tengo esperanza de que sí, hay varios ensayos clínicos en marcha, pero sobre todo lo que hay que hacer es buscar maneras de hacer enriquecimiento aquella subpoblación que realmente se pueda beneficiar y para eso el uso de biomarcadores y el fenotipado de pacientes juega un papel muy importante. Yo pienso que sí, pero es fundamental, como digo, el diseño de los estudios que incluya las subpoblaciones de pacientes que realmente, mediante estas técnicas, ¿no?, de enriquecimiento predictivo, pueden ser los que realmente se beneficien y no incluir aquellos que no y que solo generan ruido en el ensayo y que al final estropean el resultado final del ensayo clínico. Muchas gracias. Javier, tengo una pregunta para
tema que nos gusta mucho a los dos. Has hecho una revisión muy interesante sobre el manejo de la neumonía asociada a ventilación mecánica, neumonía nosocomial, y qué papel tú crees que las nuevas tecnologías de diagnóstico, de tratamiento, de manejo, pueden aportar para mejorar la atención, porque como has dicho, la mayoría de los puntos que has comentado del diagnóstico, del tratamiento y tal, siguen siendo iguales desde hace 15, 20 años. ¿Dónde las nuevas tecnologías, y si estás trabajando tu grupo, pueden aportar, pueden mejorar la atención de los pacientes? Una excelente pregunta, Marcio, y gracias por ella. Yo creo que definitivamente. Entonces, es interesante que lo clásico permanece. Efectivamente, la parte clínica yo creo que es muy importante al respecto. Y una de las cosas que nos ayudan más a determinar y a diagnosticar infecciones en cualquier tipo de paciente es la tendencia clínica, ¿no? Yo creo que para un clínico es muy importante la observación diaria de lo que está pasando y la observación en la cama del paciente, ¿verdad? Y las nuevas tecnologías que has referido, yo creo que nos van a ayudar muchísimo porque este tipo de monitoreo, este tipo de control ocurre de manera más exacta y ocurre de manera que nos puede permitir, con el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en el futuro, también, ¿verdad? Poder determinar este tipo de criterios, ¿verdad? Y es interesante porque hoy en día sabemos que el uso de inteligencia artificial va más allá que la regulación del tráfico en algunas ciudades. Entonces, aunque parezca imposible o increíble, la inteligencia artificial nos puede ayudar a determinar cómo un paciente está en la evaluación histórica de millones de pacientes, algo que ninguno de nosotros obviamente puede hacer. Es un campo muy apasionante, donde estos pequeños cambios clínicos que para nosotros requieren mucho en este tipo de diagnósticos en el futuro. Y obviamente el análisis de imágenes de tomografía axial computarizada de manera electrónica ya está siendo estudiado hoy por hoy, el análisis de radiografías también, y estos criterios, pues observamos pequeñas publicaciones diariamente, pero yo creo que en general, ¿no? Sin darle particularmente uso, simplemente el hecho de poder analizar y seguir un paciente, compartir la data que tanto tú como Ricard, como tener a la vez y poder asociar todo esto a un sistema de datos que nos permitan análisis, yo creo que va a ser algo apasionante que las próximas 2 décadas sin duda nos van a traer. Gracias. Rafa, te dejo una pregunta para más fea, ¿eh? O sea, has hecho una excelente disposición del problema de la neumonía nosocomial, incluso el tema de planteamiento. Has hecho una crítica velada a las guidelines tradicionales, ¿no? O la Panucci que tú has organizado y que yo hemos tenido el placer de trabajar contigo en ello. Es un poco disruptivo en relación a eso, ¿no? O sea, utilizamos que la evidencia va muy por detrás de la realidad clínica del día a día, ¿no? Después de tu experiencia, ¿cómo podemos mejorar? O sea, que las guías van a quedar con la medicina basada en evidencia siempre retrasada, porque siempre vamos detrás de los estudios. ¿Cómo tú crees para la gente que está asistiendo, decir, mira, cómo puede estar actualizado en hacer un tratamiento personalizado para la neumonía nosocomial? ¿Cómo podemos hacer esta diferenciación entre la guía clínica tradicional y, por ejemplo, lo que tú has proporcionado? Ahora, yo creo que los documentos de consenso y los documentos de expertos están para eso, para cubrir la realidad del día a día y para incorporar a nuestro armamentario aquello que las guías no aparecen, o porque que las guías salen cada 4 años. Y además, a veces yo voy a utilizar una frase que utiliza Ricard muchas veces también cuando hablamos de esto, es que para guías sobre una determinada patología podemos tener, pero ya si nos bajamos a nivel de microorganismo, a ver quién es el guapo que hace una guía de evidencia con los datos sobre un determinado microorganismo que hay mucha menos N. Todo sería de baja evidencia, de baja recomendación. Entonces, bueno, que con este tipo de... Bueno, yo quiero agradecer, estamos en el tiempo para dejar la próxima sesión. Solo tengo que agradecer, he aprendido muchísimo, unas 3 charlas excepcionales, como no podía ser al contrario, teniendo a vosotros 3. Y nada, solamente agradecer también otra vez la FEPINTE
por la organización y más de forma más específica, Cardinal, que ha sido ¿no? el padre de esas cuartas jornadas del Día Mundial del Pulmón. Muchas gracias y espero ver a todos, agradecer a la audiencia y a todos la atención. Muchas gracias y hasta pronto. Y cuidaros todos. Gracias. Abrazo fuerte. Abrazo. Adiós.